jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 10, versículo 4 al versículo 10. No sé si todos tienen ya los bosquejos. ¿Alguien le está faltando? ¿Tienen todos? Bien. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10, versículo 4 al versículo 10. Esta es la segunda parte de esta sección que arrancamos el domingo pasado. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, en la cual pudimos escuchar el Evangelio, pudimos alabarte con estas preciosas alabanzas, y ahora estamos llegando al tiempo de la exposición bíblica. Te ruego tu gracia, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder comprender lo que aquí tenemos, las verdades universales que dan este sermón, junto con sus aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros, que podamos entenderlos, creerlos y luego practicarlos en nuestra vida de una manera que te honre. Bendecí este tiempo, que sea todo para tu gloria y para tu alabanza. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: la ley no salva, la fe en Jesús sí. Esta es la segunda parte. Hace unos años atrás tuve en el trabajo donde estaba, tuve una conversación muy interesante con un compañero que, aunque no profesaba la religión judía para ese momento, sí se había criado en ella y por lo tanto tenía mucho conocimiento acerca del judaísmo. Justo en esa charla que se da a veces cuando uno está en el almuerzo, ¿no? Y uno empieza a hablar y uno está distendido y la charla venía amena. Él me permitía darle mis argumentos de por qué los cristianos creemos que Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos. Él me permitió explicarle. Pero llegó un momento donde ya no pudimos seguir hablando, medio que se cortó la charla, ¿no? Fue cuando le mencioné el asunto de la gracia y que nadie se puede salvar por obedecer más o menos a la ley. Ahí ya este hombre, medio que se acaloró un poco, se enojó y me lanzó un reproche que puso fin a ese debate tan amigable que estábamos teniendo. ¿Qué me reprochaba? Me decía: ¿cómo me vas a decir, decía él, que la salvación no depende nada de la conducta de una persona? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo podés creer, me decía él, que alguien que fue malo durante toda su vida puede recibir el perdón de sus pecados, va a poder entrar al cielo solo por creer en el Evangelio y así nada más? ¿Cómo podés plantearme eso? No puede ser eso. No, hasta acá hablamos, acabó. Eso no tiene ningún sentido, me dijo él. Eso no lo voy a aceptar jamás, me decía. Y aunque fue medio triste, ¿no?, haber terminado de esta manera la conversación, me dejó una profunda reflexión, ¿no?, como enseñanza. Lo que para algunos fue la noticia más hermosa que pudieron oír, el hecho de saber que Dios nos salva por gracia, por medio de la fe y no por obras, para otros, para muchísimas personas en el mundo, podríamos decir, se trata de un rechazo completo al no querer ni aceptar ni creer la idea de que la salvación no dependa nada de ellos y de sus obras, de que no dependa nada de ellos mismos. Para mucha gente les genera un rechazo completo. Por lo que entonces entiendo que mi anécdota, lo que les estoy contando, no fue algo aislado. De hecho, es muy común este tiempo que muchas personas respondan al mensaje del Evangelio, a lo que la Biblia nos enseña o a lo que uno le puede explicar. Muchos responden de la manera como respondió mi compañero de trabajo y lo mismo exactamente ha pasado en el tiempo, en la historia, y lo mismo pasaba evidentemente allí en el primer siglo cuando Pablo está escribiendo o cuando escribe la epístola de los Romanos.
Los líderes religiosos judíos perseguían a la iglesia porque rechazaban el mensaje que daban por medio del Evangelio, que la iglesia daba. ¿Cuál era? Que nadie se puede salvar por medio de obedecer la ley de Moisés, sino que la única esperanza para ser salvo residía en reconocer la imposibilidad de que uno pudiera salvarse a sí mismo por obedecer, por sus obras, y correr a Cristo en arrepentimiento y en fe. El reconocer que no nos podíamos salvar y que necesitábamos un Salvador y que necesitábamos creer en Él y arrepentir nuestros pecados. Entonces un poco el mensaje, como lo vemos allí en Hechos, vemos que un poquito ahí se nos cuenta, Lucas en Hechos nos cuenta un poquito de cuál era el contenido del mensaje de la iglesia, de los apóstoles. Fíjate en Hechos capítulo 3, versículo 38. Fíjate cómo Pablo habla, dice, sabed pues esto, varones, hermanos. Él está hablando a otros judíos como él. Que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. El Pablo está enseñando de eso, de la ley no los puede salvar, la ley no los puede justificar de toda la maldad que ustedes tienen. Lo único que los puede justificar es creer en Jesús. Solamente así pueden recibir la justificación. En Hechos 20-21 también se nos cuenta esto. Pablo habla con los ancianos de Éfeso y les cuenta cómo ha sido todo lo que ha hecho el ministerio de él, dice él, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este era el mensaje de Pablo, este era el mensaje de la iglesia, del resto de los apóstoles, y este era el mensaje que los líderes judíos rechazaban. Por lo tanto, a partir de este mensaje era claro que los únicos méritos suficientes para que Dios salvara a alguien no eran los propios, sino los méritos del carpintero de Nazaret que había muerto en la cruz en aquella Pascua de Jerusalén. ¿Por qué era tan potente el mensaje del Evangelio que Pablo y los apóstoles predicaban? Justamente no por ellos, no por sus capacidades, sino por el contenido de este mensaje. ¿Y cuál era la esencia de ese mensaje? La obra redentora de Cristo Jesús. Nunca se escuchó nada igual. Cada pecador, religioso o no, no importa, debía abrazar por la fe este mensaje si en verdad quería recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Entonces, a partir de esto, en la segunda parte de este sermón, vamos a seguir observando la importancia de la fe en la salvación de nuestra vida, pero orientada justamente al lugar correcto. Estamos viendo la importancia que tiene la fe, qué tan importante, qué tan esencial es la fe para la salvación. Pero la fe, como escuchamos en el Evangelio de hoy, no fe en la fe, no fe en una religión, no fe en nuestros méritos, no fe en las obras, sino en Jesucristo, apuntada al lugar correcto. Yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida espiritual y por eso te animo a seguirme con atención. ¿Está bien? ¿Nos seguimos? ¿Estamos acá? Bien. El tema entonces del sermón es el mismo de la semana pasada. La salvación para cada persona no se obtiene por la obediencia rigurosa a la ley, sino por la fe en Cristo. Repito, la salvación para cada persona no se obtiene por la obediencia rigurosa, estricta, perfecta a la ley de Moisés, a la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Cómo sabemos que esto es así? El texto da 3 verdades que aclaran esta enseñanza, de las cuales hoy vamos a ver las 2 últimas. La primera la vimos la semana pasada. Tenemos entonces, dijimos, la segunda verdad que ver. La tenemos del versículo 5 al versículo 8, al comienzo del versículo 8. La ley no busca suplantar en la salvación a la fe, ni tampoco puede. Esta es una de las verdades. La ley no busca suplantar en la salvación, en el perdón de nuestros pecados, en la justificación, a la fe, ni tampoco puede. Ahora, antes de entrar a esta verdad, creo que es bueno hacer un recordatorio de cuál era la primera verdad de las razones que vimos la semana pasada. ¿Por qué la salvación no se puede alcanzar por medio de la obediencia estricta a la ley, sino por medio de la fe en Cristo? ¿Por qué? Como vimos en el versículo 4, porque la ley tiene su fin en Cristo. Leamos de vuelta el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pudimos observar qué significa esto de que sea el fin de la ley. Era la idea de que en Cristo
la ley mosaica encontraba su cumplimiento y su meta. ¿Se acuerdan? Terminación y propósito, cumplimiento y meta. El primer término, esto de que sea el cumplimiento, tenía que ver con el concepto de que ya la ley había llegado a su terminación, en el sentido de que ya no era más el medio por el cual se regulaba la relación entre Dios y su pueblo, para que ahora sea Cristo, sea su evangelio y las enseñanzas que Él presentó junto con la que luego los apóstoles también dan, lo que ocupa ese lugar. Aunque esto no significaba que la ley ya no tenía ningún valor para los creyentes en el nuevo pacto. Pero ahora era reemplazado. Hubo un reemplazo de la ley y ahora Cristo, el evangelio y sus enseñanzas. La segunda palabra que vimos, meta, se refería al concepto de que en verdad la ley obraba como un canal, como una senda que mostraba al ser humano que era incapaz de salvarse por sí solo, para que entonces abrace por medio de la fe en Cristo. O sea, dijimos que la ley apunta a Cristo. No tiene el poder para salvar, pero sí para mostrar nuestra condición y mostrarnos la realidad que necesitamos un Salvador como Cristo. Por eso la ley mosaica también tenía como fin o meta llevarnos a Él. Ahora, ¿por qué se enseñaba que era tan esencial esto? Porque solo por medio de confiar en la obra de Cristo es que se podía recibir la justicia perfecta que se necesitaba para estar en paz con Dios, como dice el fin del versículo 4, para justicia a todo aquel que cree. De esto mismo Pablo ya nos estuvo hablando un poco en Romanos capítulo 5, versículo 1, de la necesidad de la fe en Jesús y cómo Dios obra por medio de eso. Dice, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Por la fe, ¿pero en quién? En Cristo. Ahora bien, luego de recordar eso, podemos avanzar entonces a la siguiente sección de nuestro texto, versículo 5, lea nuevamente conmigo. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, pensemos en cuál era la controversia, ¿no? Lo que mencionaba en la introducción, que el apóstol y que toda la iglesia estaba afrontando contra los líderes religiosos. Los judíos los rechazaban y perseguían a la iglesia y a los apóstoles por el hecho de que anunciaban de que la salvación no era por medio de la obediencia a las leyes mosaicas, sino solo por medio de la fe. Y porque para ellos perseguían, estaban en contra de esto, querían silenciar a la iglesia este mensaje, porque para ellos esta doctrina era opuesta a la Escritura. Nosotros sabemos que no es así, que la iglesia tenía la razón con lo que enseñaba, pero los judíos religiosos estaban en contra. Por lo que de entrada, en esta sección, se menciona qué es lo que realmente había dicho Moisés en cuanto a este asunto, justamente para callar la voz opositora. Todos decían, no, Moisés enseñó otra cosa. No, ustedes lo que están enseñando está mal, porque Moisés enseñó otra cosa. Entonces Pablo dice, pará. Vamos a ver lo que dice Moisés y entonces ahí vamos a hablar. ¿Está bien? Y por eso justamente cita un pasaje del Antiguo Testamento donde ¿quién habla? Moisés. Levítico capítulo 18, versículo 5 es donde está citando Pablo. Pablo está tomando, cuando él habla aquí en 10, capítulo 10, versículo 5, habla y menciona una cita del Antiguo Testamento, Levítico 18, 5, donde dice así, mirá, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. En todo este pasaje de Levítico 18 que se menciona, se presentan diversos mandatos de Dios para el pueblo de Israel. Él les indicaba en todo este Levítico 18 qué debían y qué no debían hacer. Y lo que les remarca era que, como dice nuestro texto, que si ellos obedecían, iban a vivir por medio de eso. Lo que Moisés estaba enseñando ahí entonces es simple, es claro. Si ellos hacían caso a Dios, les iba a ir bien en la tierra que les iba a dar en la posesión. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, justamente Moisés les decía así, ¿quieren que les vaya bien en la tierra que Dios les da? Bueno, obedezcan a la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice Deuteronomio 30, 16.
porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Moisés está diciendo, si ustedes obedecen la voz de Dios, les va a ir bien en la tierra. Y eso fue tal cual Dios se lo prometió. Cuando el pueblo de Israel hizo caso, le fue bien. Pero cuando desobedecieron la voz de Dios, les fue terriblemente mal. Ahora, eso está claro. Toda la Biblia nos muestra eso. Cuando se obedece, está bien. Ahora, hay otra verdad espiritual más en esta declaración que hace Moisés. ¿Cuál es? El hecho de que en verdad, a causa de que el ser humano es una raza caída, nadie puede cumplir perfectamente todos estos mandamientos todo el tiempo. Evidentemente, Dios mandó mandamientos para que el hombre le obedezca y le vaya bien, pero no quiere decir por eso que todos lo van a cumplir todos siempre. Eso es evidente desde el vamos por el hecho que Dios mismo lo sabía y por eso Él estableció un sistema sacrificial para que cada vez que alguien pecaba pudiera confesar su pecado y buscar el perdón de Dios. Si Dios pensaba de que nunca iban a pecar, no hubiera establecido un sistema de sacrificios. Pero Él lo establece considerando ¿qué cosa? Que Él daba los mandamientos, pero sabían que muchas veces el pueblo iba a fallar. Por lo que entonces es claro de que la salvación nunca podía lograrse por la obediencia rigurosa a la ley, ya que en base a eso nadie podía ser salvo, ya que todos pecaban. Sino que en realidad el hecho de ser obediente a Dios lo que mostraba eran los frutos de quien en verdad era fiel a Dios y quien no era fiel a Dios. La obediencia a la ley no era el medio, sino el fruto para ver quién era de los llamados justos en el Antiguo Testamento, o sea, los que eran fieles a Dios y que por eso le obedecían. Pero el error lamentable en el cual había caído el judaísmo era justamente este. Creer que la justicia necesaria para alcanzar la salvación se podía lograr por medio de obedecer la ley. Era claro por el Antiguo Testamento que la ley no era el medio para alcanzar la salvación, pero ellos entendieron que sí. Pero si esto no era posible, ¿cómo podían haber creído algo así? Ya vimos, ¿no?, en la sección anterior. Ellos, por un lado, torcieron las Escrituras, la acomodaron a su conveniencia y a esa torcedura le agregaron aparte mandamientos de hombres, opiniones de hombres, y con todo ese combo llegaron a entonces rebajar la justicia de Dios y establecer la suya propia, aunque no sirvieran para nada. ¿Se acuerdan hoy que cuando escuchamos el Evangelio, Isaías que nos decía, todos pecaron, están destituidos de la gloria, no nos da, no nos alcanza? Como no nos da, no nos alcanza, tenemos que reconocer que estamos perdidos por nosotros mismos. Sí, pero ¿qué había hecho los líderes y el pueblo en general? Bajaron la justicia de Dios para entonces poder estar a la altura. Y eso era algo que les podía momentáneamente dar tranquilidad en cuanto a su salvación, pero que en realidad no servía de nada. Porque no iban a ser juzgados el día que estén en la presencia del Señor de acuerdo a cómo ellos pusieron a la justicia, sino a la justicia que Dios había establecido. Por lo que entonces, la respuesta del apóstol, usando las palabras de Moisés, se podría leer así, mirá. A todo el que piense que se puede salvar por conseguir la justicia necesaria por medio de la obediencia rigurosa a la ley, recuerde lo que dijo Moisés. ¿Qué dijo? Solo el que la cumpla toda puede vivir. Si ustedes no lo están logrando todo el tiempo, sepan entonces que están condenados. No pueden confiar en la obediencia a la ley como un medio para salvarse, porque entonces depende de su esfuerzo. Ustedes no llegan a cumplirla toda, entonces están condenados. Por esto es que la ley de Moisés no puede ser el medio que salve a nadie, ya que en realidad nunca fue esa su función. Un comentarista bíblico, hablando de esta sección, dice lo siguiente, mirá, las verdades en las que Pablo hace hincapié en este pasaje se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, el hombre que procura alcanzar la salvación tratando de guardar la ley será juzgado con base a ese esfuerzo. Segundo, es imposible guardar toda la ley. Tercero, el fracaso inevitable de la justicia por obras resulta en condenación eterna. ¿Es claro esto entonces? Ahora el texto prosigue
de una manera muy interesante. Fíjate el versículo 6 ahora. ¿Qué dice? Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Yo creo que un poco sorprende lo que Pablo escribe acá. Lee conmigo, ¿qué dice ahí? Perfecto, dice, la justicia que es por la fe dice. Algunos dicen, ¿qué es esto que la justicia dice? ¿Cómo es posible que haga algo así, no? Es claro que uno lo entiende rápidamente. Aquí la justicia, sabemos, no habla literalmente. La justicia que es por la fe no habla. Las personas hablan, pero una justicia no habla. Lo que está haciendo acá Pablo es hablar de manera figurada. Él está usando una figura literaria que se llama la personificación. Usted sabe, muchas veces utilizamos lenguaje así figurativo, ¿no? Como ya alguna vez hemos hablado, a veces usamos una hipérbole, ¿no? Cuando dice, me comería una vaca. Eso es una hipérbole. Usted, creo que no se come una vaca, pero usted lo utiliza para expresar cuando tiene mucha hambre, utiliza un lenguaje figurado, ahí es una hipérbole. Acá está utilizando algo que se llama personificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la personificación? Bueno, consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a objetos, a ideas inanimadas o hasta animales. Es un recurso que se utiliza muchas veces en la literatura. En la Biblia se utiliza un par de veces. Por ejemplo, fíjense en Isaías 35:1, dice, se alegrará el desierto. Usted sabe, el desierto no se alegra, pero aquí se personifica para dar una idea. Luego dice, el yermo es un lugar inhabitado. El lugar inhabitado se va a gozar. Nuevamente, otra personificación. En Salmo 55:12, Isaías otra vez utiliza, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción. Los montes no cantan, evidentemente acá hay una personificación. Dice, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahí tenés otra personificación. Son maneras de utilizar este recurso queriendo embellecer el texto o para querer darle énfasis a algo. ¿Está bien? Ahora, en este caso, en nuestro pasaje, volviendo a nuestro pasaje, lo que se personifica es a la justicia que es por la fe. ¿Se acuerdan qué es esto de la justicia que es por la fe? Es la justicia perfecta de Cristo que le es acreditada a cada pecador que cree en Él. Cuando dice justicia por la fe, la justicia perfecta de Cristo que es acreditada, que es puesta a cuenta de los que creen en Él. Ahora, ¿qué es lo que le hace la justicia? Según este pasaje, nos dice algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, mirá lo que dice. La justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, esto es lo que dice la justicia que es por la fe, dice Pablo. Yo creo que muchos se ponen a pensar, ¿qué estás queriendo decir con esto? De que no digas y no digas. Lo que hace aquí nuevamente Pablo es citar un texto del Antiguo Testamento, que es otra declaración de Moisés para el pueblo de Israel. Aquí nos encontramos con Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Al repasar esa mención, seguramente que surge otra duda, ¿no? Leyendo uno y otro. ¿Se acuerdan? Recién leímos el texto de Romanos y ahora leemos esta parte. Y surge una duda, porque aquí, ¿usted qué ve en el texto que en este de Deuteronomio que no ve en el de Romanos? ¿Qué hay de diferencia entre uno y otro? ¿Qué menciona Pablo? ¿A quién menciona Pablo que el texto de Deuteronomio no menciona? A Cristo. Aquí en este texto de Romanos dice, esto es para traer abajo a Cristo, o esto es para subir a Cristo entre los muertos. Ahora, volvé a Deuteronomio. Ahí no habla nada de Cristo, no menciona nada de Él, fíjense. Entonces, la primera duda que puede surgir, además de qué está queriendo decir, es, lo que Pablo está queriendo decir
¿Es que Moisés al declarar lo que estaba aquí enseñando, está pensando en Jesús? ¿Está pensando en Cristo? ¿Es eso lo que Pablo está queriendo decir? Bueno, la realidad es que no. Moisés tenía en esa porción una intención que no incluía a Cristo, no estaba hablando de Cristo. Ahora, sí, no estaba hablando de Cristo Moisés en Deuteronomio, y después Pablo sí. ¿Por qué Pablo lo menciona? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Le está dando un significado diferente a lo que decía Moisés? Bueno, yo creo que no, para nada. Los escritores del Nuevo Testamento no le dan a las citas del Antiguo un nuevo significado, no es eso. Tampoco lo usan, los escritores del Nuevo Testamento tampoco lo usan fuera del sentido original. Y mucho menos los autores del Nuevo Testamento quieren encontrar a Cristo en un pasaje donde no está Cristo. No lo hacen y nosotros también tendríamos que cuidarnos de querer meter a Cristo donde Cristo no está. Ahora, si esto es así, que ahí no estaba Cristo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo entender esto? Bueno, yo creo que hay que estudiar el original, lo que está en Deuteronomio, para entonces comprender por qué el apóstol lo usa acá. Entendamos bien Deuteronomio y entonces luego veamos cómo lo aplica Pablo. En Deuteronomio, en ese relato, Moisés nos cuenta justamente de que exhorta a la segunda generación del pueblo de Israel, la que va a entrar. ¿Se acuerdan que la primera generación quedó en el desierto? A causa de su desobediencia no entró, y los menores de 20 para abajo serían la segunda generación, que es la que entra a la tierra prometida junto con Josué y con Caleb. Los exhorta a que recordaran las condiciones necesarias para poder alcanzar la misericordia de Dios cuando a causa de su pecado ellos recibieran el castigo, el juicio de Dios. En ese texto Moisés les recuerda, dice, bueno, cuando ustedes pequen y Dios los castigue, recuerden cómo pueden lograr nuevamente que Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Cuál era la condición? ¿Cuáles eran las condiciones necesarias? Bueno, si ellos se arrepentían de verdad y buscaban a Dios, y fruto de eso se volvían y cumplían nuevamente de manera fiel su mandamiento, Dios los iba a escuchar, los iba a perdonar y los iba a restaurar. De eso habla en Deuteronomio capítulo 30, en todo este pasaje que cita Pablo. Fíjense lo que dice en Deuteronomio al comienzo, versículo 30, versículo 1, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Versículo 9 de capítulo 30 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero también Moisés, en este capítulo, en Deuteronomio, les aclara algo muy importante. ¿Qué cosa? Que lo que Dios pedía de ellos, esto que le está marcando aquí, este mensaje que le está dando, no era algo difícil de alcanzar, no era algo muy complicado de entender para entonces poder creerlo. Eso lo dice en versículo 11, justo antes de llegar a la cita que hace Pablo. Fíjate que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es ahí cuando entonces surge la declaración que leímos, que luego va a ser usada por Pablo para ilustrar su punto. ¿Qué decía entonces en nuestro versículo? No está en el cielo tan alto como para que sea imposible de que alguien traiga el contenido de este mensaje y se los haga oír y así lo puedan cumplir. Ni tampoco está más allá del fin del mar, como para que nadie pueda ir hasta allá a traer este mensaje que necesitamos oír, para que al responder de la manera que Dios quiere, Él tenga misericordia de nosotros. No es así. ¿Por qué Moisés afirmaba que no estaba tan alto, ni tan lejos, ni tan profundo? Porque Dios les había revelado en su palabra,
en ese momento la ley, simplemente luego va a revelar, pero en ese momento ya estaba revelada su ley, y por medio de la ley revelaba lo que él pedía de ellos. ¿Qué pedía? Que reconocieran su bancarrota espiritual, que se humillaran ante Dios y que no pusieran su confianza en sus obras, sino en la misericordia del Señor. No era tan difícil, no es que tenían que empezar a hacer un montón de cosas, era reconocer que estaban perdidos, que solamente en Dios estaba la salvación, que merecían ese castigo que habían recibido, que era justo Dios por eso, pero también humillarse ante Dios reconociendo que Él era misericordioso y clamando por misericordia. Esto que Moisés enseña acá, en ese momento, ahí, cuando el pueblo está por entrar a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, perdón, es lo mismo que muchos años después Dios también le iba a decir al rey Salomón. Pasaron muchos siglos y Dios le dice lo mismo. Un texto que usted conoce, seguramente lo ha leído, en el cual refleja lo mismo. Fíjate lo que le dice Dios a Salomón, en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo mismo. O sea, el mensaje es muy claro. La fe era suficiente para ser salvos, pero solo, ¿qué fe? La que apunta a Dios y a nada más. Era claro para ellos que tenían que tener fe en Dios, que no tenían que confiar en sus obras, porque de acuerdo a sus obras estaban perdidos. David habla lo mismo de esto. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero por ejemplo, David en Salmo 34:8 dice: gustad y ved qué bueno que es Jehová. Dichoso el hombre, ¿qué dice? Que confía en ¿quién? En Dios. Solo así se puede ser dichoso en la vida, confiando en Él. Ahora, a partir de entender eso, de entender el concepto que Moisés utiliza en Deuteronomio, es que entonces se puede confirmar lo que Pablo quería enseñar. ¿Qué cosa? Que la justicia que es por la fe, a diferencia de la justicia por la obra, que ya vimos que dice, la justicia por la obra que dice, el que la cumpla todo va a vivir por eso. Aquí la justicia por la fe nos dice, ¿no? Nos está diciendo la verdad acerca de cómo ser salvo. Y se lo ilustra por medio de la cita que él hace de Deuteronomio. ¿Está bien? Aquí se nos muestra cómo es que la persona puede ser salvo. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos dice? Que así como pasaba con Moisés y el pueblo de Israel en el antiguo pacto, ahora también pasa lo mismo. No se trata de que pensemos que el mensaje que necesitamos oír para que Dios perdone nuestros pecados está tan alto como para que ninguno lo pueda alcanzar y entonces no lo podamos oír, o que esté en un abismo profundo o en el fondo del mar o en el extremo del mar. Aquí Pablo lo utiliza como el fondo del abismo, Moisés utiliza el fondo o el extremo del mar, es lo mismo. La traducción se da para usar cualquiera de las dos palabras, ¿está bien? Reina Valera lo traduce en el antiguo, lo utiliza como mar, que lo utiliza como abismo, pero es la misma palabra. El punto es, no está tan alto como para que no lo puedan alcanzar, ni está tan hondo, tan lejos como para que no puedan llegar. Ese es el punto. Que no está tan lejos el mensaje que ustedes pueden y necesitan oír para ser salvos. Por eso, en conclusión, la justicia que es por la fe, como vimos en nuestro texto, no dice ¿quién podrá ayudarnos con esto que es imposible para nosotros? ¿Quién podrá, no quiero citar a Chapulín, ¿quién podrá ayudarnos? No, ¿quién podrá salvarnos? No digas eso, dice la justicia que es por la fe. ¿Por qué dice la justicia que es por la fe, quién podrá ayudarnos? ¿Por qué? No lo dice porque justamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ahora, aunque ya vamos entendiendo entonces cómo lo utiliza, todavía queda por responder algo más. Moisés en la cita del Antiguo Testamento mencionaba el contenido del mensaje de Dios como el que no había que buscar bajar o que era imposible de bajar o imposible de alcanzar. Pero Pablo habla de la imposibilidad acá, ya no del mensaje contenido, sino de quién habla. De que alguien pueda subir y traernos a Cristo, o que alguien pueda levantar a Cristo del abismo, de entre los muertos. ¿No está cambiando el mensaje original
el apóstol? Bueno, la verdad es que no. Porque en verdad, el contenido del mensaje que cada pecador necesitaba escuchar de la boca de la iglesia, de la boca de los apóstoles, era justamente para recibir la salvación. Se trataba el contenido del mensaje, era el mensaje del Evangelio de la Gracia, que apunta básicamente ¿a quién? A Cristo. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo, porque la esencia del mensaje del Evangelio, ¿quién es? Cristo. Por eso él está diciendo, ese mensaje no está tan lejos para que no puedan alcanzar. Es lo mismo que decir, Cristo no está difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque ese mensaje ¿de quién habla? De Cristo. Creer en el Evangelio es creer en Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio, no hay mensaje que pueda salvar. O sea, el poder del mensaje del Evangelio no es por el mensaje en sí, sino por la persona de la cual habla, que es Cristo. Por eso no hay problema que Pablo utilice aquí a Cristo, en vez de utilizar, como hacía Moisés, el mensaje, el mandamiento, este requerimiento, porque evidentemente el contenido del mensaje que Pablo daba era hablar de Jesús. Pablo no se equivocó, sino que a propósito justamente escribe de esta manera para afianzar la idea que tiene en mente. Remarcar que el contenido del mensaje que puede salvar en este tiempo es creer, pero que esa fe no debe estar en ningún otro lugar que no sea en el Salvador. Cristo es el Salvador del mundo. Solo Él puede salvar a los pecadores, poniendo a su cuenta la justicia que necesitan para ser salvos. Y esa justicia se recibe solo por la fe en Él y no por la obediencia a los mandamientos bíblicos. Siempre ha sido igual. Por más que ahora haya mandamientos que no nos atañen a nosotros, que tenían que ver con el pueblo de Israel, y ahora tenemos nuevos mandamientos, sigue siendo lo mismo. Aunque ahora ya no sea, por ejemplo, mandamiento circuncidarse, pero sí sea mandamiento el amarnos unos a otros o cosa a otra que podamos decir, sigue siendo lo mismo. Nadie se salva por obedecer esos mandamientos, sino que la obediencia a ese mandamiento es fruto evidente de la salvación que Él otorga por gracia por medio de la fe. Eso ha sido claro cuando Pablo lo explicó en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No por medio de buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Considerando entonces todo esto, es que se puede comprender lo que Pablo entonces está queriendo enseñar en esta sección. Que mirá, se podría leer así. La justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón que para alcanzar al Salvador que necesitas tendrías que subir tan alto como hasta el cielo para bajarlo. Y que así pueda estar con nosotros y que justamente esa altura es imposible de alcanzar. No digas eso. Tampoco creas que tenés que cruzar al abismo, al lugar de los muertos, para de ahí traer a este Salvador que es Cristo y que nos redima. No digas eso, porque eso no es así. En definitiva, entonces, esta sección lo que está haciendo es comparar a las dos justicias. ¿Cuáles son? La justicia que es por la obediencia a la ley y la justicia que es por la fe. Para que entonces cada pecador entienda la realidad en cuanto a si pueden o no salvarlo. Tener las dos justicias. La justicia que es por la ley, la que viene por la obediencia a la ley, y la justicia que es por la fe, o sea, la justicia que viene por creer en Cristo. Las tenés las dos al frente y entonces comparando las dos podés saber si alguna de las dos te puede salvar. Bueno, la primera, la justicia que es por la ley, no se puede alcanzar. Es así. No decíamos, ¿quién puede llegar al cielo? Bueno, la justicia que es por la ley, esa sí está tan alta como el cielo, no se puede alcanzar. Está tan lejana como nosotros del lugar de entre los muertos, o sea, hay un abismo entre nosotros, impasable. Esa justicia no se puede alcanzar. Dijo en cuanto a eso, si mal no me acuerdo, Spurgeon, querer salvarse por las obras es como querer cruzar el océano en un barquito de papel. Imposible, no se puede. Pero en cambio,
La segunda, la justicia que es por la fe, no está tan lejos. No está lejos. Es todo lo contrario. ¿A qué distancia está? Bueno, el texto lo aclara a continuación. Cuando se sigue usando acá el recurso de la personificación, para que la justicia por la fe que nos dijo, no digas esto y no digas lo otro, ahora nos dice otra cosa. ¿Qué dice? Versículo 8, dice más, ¿qué dice la justicia? Sigue hablando de la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe, dijo en el anterior texto, no digas que tengo que ir tan arriba, no digas que tenés que ir allá, no digas eso porque así no es, sino que ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo sigue usando la enseñanza de Moisés para aclarar qué tan lejos está el mensaje que apunta al Salvador que necesita cada ser humano. Sigue citando y cita finalmente Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, completa la idea utilizando justamente ese relato de Deuteronomio. ¿Qué dice? ¿Qué decía Moisés? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. No es imposible de alcanzar, porque en realidad está cerca de tu boca y de tu corazón. Y eso es igual tanto para los creyentes del antiguo pacto como del nuevo pacto. Siempre estuvo ahí cerca la salvación. Si el mensaje entonces apunta a Cristo, lo que es claro entonces por esta sección es que para recibir la justicia que el Señor otorga a los que salvan, no se requieren obras extraordinarias, impresionantes o sobrenaturales de los que se acercan a Él, sino que a diferencia de la justicia por obra que no puede darnos a Cristo, solo se trata de creer. Está tan cerca porque está solamente al paso de fe, porque está cerquita, porque no se necesitan grandes cosas ni grandes proezas, sino solamente creer. Tan solo es tener fe en Jesús, nada más ni nada menos. Ahora, por medio de la comparación que se presenta en este texto, se puede comprender la segunda verdad de por qué la salvación no se obtiene por medio de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque respecto a la obra de salvar a alguien, la ley mosaica no fue dada para suplantar a la fe. Nunca. Nunca fue ese el propósito de la ley. El salvar a alguien. Nunca fue el propósito de la ley querer reemplazar a la fe. Y tampoco podría hacerlo en el caso de que alguien quisiera intentarlo. No podría. No es un camino alternativo. Siempre hubo un solo camino. El pecado, a ver, para que lo pienses así, mira, el pecador que se acerca a la justicia que es por la ley, para pedirle que sea ella la que lo salve, por medio de arreglar sus cuentas con Dios, va a recibir el siguiente mensaje de la justicia que es por la ley. ¿Qué le va a decir la justicia que es por la ley? Bueno, mira, cumplí toda la ley, todo el tiempo, y así te voy a dar eso que me pedís. Si yo me acercara a la justicia, ¿no? Si pudiera hablarme, ¿no? Estamos utilizando el lenguaje metafórico. Si yo me pudiera acercar a la justicia que es por medio de la obediencia a la ley, me diría esa justicia, obedece toda la ley, todo el tiempo, toda tu vida, y bueno, ahí entonces te concedo eso. Es obvio que ante esa respuesta te vas a marchar con las manos vacías porque es imposible cumplir con ese requerimiento que te hace. Si acudís a la justicia que es por la ley, te vas a volver con las manos vacías. En cambio, cuando acudís a la justicia que es por la fe, para que te otorgue la bendición de estar a cuentas con Dios, lo que te va a decir es lo siguiente, la justicia que es por la fe. Te va a decir, pecador, mirá, pecador, yo no puedo otorgarte eso que tanto querés, pero conozco a alguien que sí te lo puede dar. Ese se llama Jesús de Nazaret. Y ¿sabes una cosa? Él no está tan lejos, Él está cerquito tuyo. Tan cerca que es cuestión de que dejes de mirar para abajo, si mires y lo mires. Tan fácil como eso. Mirá a Cristo, mirá a Él
con los ojos de la fe. Juan capítulo 3, versículo 13 dice, Jesús hablaba con Nicodemo y le decía, nadie subió al cielo, ¿no? Nadie puede traer eso, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie fue allá, pero yo vine acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No ponga la excusa de que la salvación es muy difícil porque tengo muchas cosas que hacer. Eso es una mentira. Es mirarlo, mirar a Cristo. Dejar de mirar a vos mismo, dejar de intentar buscar cosas en vos mismo que te salven, dejar de querer buscar otras cosas en el mundo que te salven, como una religión, como tu conocimiento, tu sabiduría, para mirar al Salvador. Es solamente eso. Yo creo que esto es lo que cada uno de nosotros tiene que recordar cada vez que volvemos a fallar y voluntariamente volvemos a servir al pecado, poniendo a nuestros miembros a su servicio. Mire, no se trata de querer hacer obras que compensen el mal que hicimos. No se trata de eso. No se trata de, me porté mal, bueno, ahora voy a hacer algo para compensar eso. Mirá, si vos fallaste y pecaste, sos un creyente genuino y fallaste y pecaste, y lo que pensás es decir, bueno, voy a hacer cosas para intentar arreglar, remendar lo que hice mal, para quedar a cuenta con Dios, voy a intentar hacer cosas. Eso es como dice el famoso dicho, decir de guante mal a guante peor. Ya estaba mal lo que hiciste de entrada, eso no lo mejora, lo empeora. Dios no acepta eso, Dios no acepta que yo quiera intentar consensuar con Él, hacer cosas para compensar lo mal que hizo. No, nunca lo aceptó. Lo que Él pide es algo completamente diferente. Es no confiar en lo que podemos hacer, sino en Cristo. Es dejar de lado el orgullo de querer ganar su favor por medio de darle algún tipo de retribución personal que compense lo que hicimos mal, lo que no se puede y que tampoco Él pide, y rendiéndonos a Él reconociendo nuestra maldad y clamando por su misericordia. Probablemente por medio de eso luego sí podrás ir mejorando, pero nunca se trata de poner, como decimos nosotros, el carro delante del caballo. No, es primero ir a Él reconociendo nuestra maldad y reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia. Siempre es así. Ahora, que lo hemos visto y que lo hemos entendido, no es tan difícil, ¿no? Cuando fallamos. No. O a uno dice, bueno, sí, es difícil. ¿No será que se te está haciendo difícil por tu orgullo? Y no porque en sí sea difícil. Como marcaba la semana pasada también, la vida que agrada a Dios es la que se vive por la fe. Y eso es lo que el texto nos anima a considerar. ¿Qué nos ayuda a considerar? Que somos imperfectos, que sos imperfecto, que soy imperfecto, que la lucha contra el pecado es continua y que en ocasiones tropezás, o incluso, aunque a veces no tropieces, no seas la tentación, es probable que ya la tentación y ya esta lucha de por sí te genere aflicción a tu corazón. Genera eso. Y a veces quisiéramos encontrar como una solución rápida o de acuerdo a nuestras propias ideas. La respuesta no es justamente tampoco bajar los brazos ni decir, bueno, ya está, sino todo lo contrario. Como Pablo animaba a Timoteo, ¿se acuerdan en 1 Timoteo 6:12? Lo que el Señor nos pide que es pelear la buena batalla de la fe. Es seguir adelante confiando que un día todo esto pasará. Y que seguir a Cristo despojándote cada día del pecado que nos asedia tiene repercusión en el presente, pero mucho más en el futuro, como vimos, ¿se acuerdan? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y estas aflicciones del tiempo presente pueden considerarse las aflicciones en general, pero en particular aquí está hablando de las aflicciones por la lucha contra el pecado.
Esas luchas no tienen valor, no se pueden poner en la balanza con la gloria venidera. Pero para pensar de esta manera y no tirar la toalla, se necesita vivir por la fe. ¿Para qué? Para no poner la vista en la circunstancia que nos rodea, sino en la gloria futura. Como mismo Pablo dijo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo hacemos para ver lo que no se ve? Por la fe. Es por la fe. Es poner la confianza en que el Señor está con vos y te sostiene con su poder. Mi pregunta es, ¿estás confiando en Él de todo corazón? ¿Estás confiando en Él? A veces es difícil, ¿no? Sí. Bueno, pero no dudes, hermano querido. Mirá, Él te promete que no te va a dejar jamás. ¿Por qué? Porque nada ni nadie te puede soltar de su mano. El mismo Señor lo enseñó esto en Juan 10, 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Finalmente, la tercera verdad la tenemos del mitad del versículo 8 hasta el versículo 10. La salvación no se obtiene por medio de la ley, sino por creer en el mensaje del Evangelio de Cristo. El pasaje prosigue dando finalmente una explicación de cómo se puede recibir la justicia necesaria para la salvación. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esto? Bueno, luego de utilizar el texto del Antiguo Testamento donde se declara qué tan cerca está este mensaje que el pecador necesita para ser salvo, el texto nos informa entonces cuál es la respuesta que tiene que dar el pecador ante esta verdad. ¿Cuál tiene que dar? Una confesión de que Jesús es el Señor de su vida y una fe que confía en su resurrección. Eso es lo que dice el texto, que es la respuesta que tiene que dar el pecador ante este mensaje, que no está tan lejos, sino que está cerca. Una confesión de que Jesús es el Señor y una fe, una confianza de que Dios le levantó de los muertos, de que Cristo resucitó. Solo quienes respondan al mensaje de esta manera son los que han recibido la salvación. Es el fruto, la evidencia de un creyente, el haber confesado a Cristo como su Señor y el creer, confiar de que Él resucitó de los muertos. Como un embajador de parte de Dios, el apóstol anunciaba al mundo que era necesario volverse a Dios. Y eso lo hacía por medio de la palabra de fe, lo que dice aquí, que predicaba, que justamente esta palabra de fe, ¿qué está hablando? Versículo anterior en el 8. La palabra de fe, ¿de qué está hablando? Del Evangelio. Del Evangelio. Esa palabra de fe que anunciaba, llamaba a las personas a volverse a Dios. Así lo vimos en 2 Corintios 5:20, ¿se acuerdan? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, lo que nos podemos preguntar es por qué Pablo en este versículo, en el 9, ¿por qué menciona estos aspectos del Evangelio y no otros? ¿Por qué no habla de otras cosas como respuesta? Bueno, yo creo que lo hace, usa esto y habla específicamente de esto, porque es la explicación que el apóstol necesita dar de acuerdo con lo que cita él en el Antiguo Testamento. Si, como dijo recién, la palabra está cerca de tu boca, lo que hay que considerar en esta enseñanza es que la respuesta del pecador es que debe confesar que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué significa esto, que confesar? La palabra que se usa en el original para confesar es la palabra homologeo. Es la idea de hablar la misma cosa, estar de verdad de acuerdo con otro. Esa es la palabra. Por lo que entonces no se trata nomás de pronunciar algo, no es cuando habla de confesar, es decir nomás, Jesús es el Señor, no.
sino más bien es una aceptación y una aprobación sincera y genuina de lo que otro declara. O sea, en este caso, es aceptar de corazón el hecho de que realmente Jesús es el Señor. O sea, que Él es la autoridad máxima sobre todo el universo. Pero cuando nos ponemos a pensar en esto, es mucho más. ¿Por qué? Porque entendiendo que este título, Jesús como Señor, solamente puede ser atribuido a Dios. Solamente a Dios puede ser atribuido. Fíjate lo que dice Hechos 2, 34 al 36. Aquí habla Pedro y dice, porque David no subía a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está diciendo que Dios, que es Señor, le dice a su Señor otra cosa. ¿Por qué? ¿Y quién es ese Señor al que le dice otra cosa? Jesús, porque Él le da el título de Señor. O sea, si a Dios se lo menciona como Señor y Él atribuye este mismo título a Jesús, en conclusión también que llegamos, que Jesús también es Dios, que Él es Dios. Entonces, en definitiva, esta confesión apunta al reconocimiento personal, propio de cada uno, de que el carpintero de Nazaret era Dios mismo que vino al mundo y se hizo hombre. No es simplemente que es un señor cualquiera, sino que ese hombre, ese carpintero, era Dios mismo. De eso habla Juan, en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego que aclara en versículo 14, y aquel Verbo, del cual estoy hablando, que era Dios, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan está testificando, este Jesús que fue mi maestro, el que yo le dije rabí, que anduvo con él 3 años de su ministerio, no era cualquier rabino, era el Verbo de Dios, el que estuvo con Dios desde el comienzo y que Él también era Dios. Si la salvación entonces solo le pertenece a Jehová el Señor, como dice por ejemplo Salmo 3:8, entonces esta aceptación, hermanos, esta confesión de que Jesús es el Señor es tremenda. El pecador acepta que Jesús, que vivió en el mundo hace ya más de 2000 años, no era solo un maestro sabio, no era solo un líder espiritual, un rabino judío, sino el Dios eterno que vino al mundo a salvarnos. Y no solo eso, sino que también en esta confesión el pecador está aceptando, vos estás aceptando, que ya no te perteneces a vos mismo, sino que a partir de aprobar que solo Él puede salvar, declarás que Él te compró y que ahora sos de su posesión, que ya no te perteneces a vos mismo, en realidad nunca te perteneciste a vos mismo, antes lo que eras era un esclavo igual que ahora, pero esclavo del pecado. Del momento que Él te compró, ahora sos esclavo de Cristo. Cuando reconoces que Jesús es el Señor, está diciendo, ya soy un esclavo, un siervo de Él. No me pertenezco a mí mismo, mi vida no me pertenece, ahora mi vida es de Él. Así dice, ¿se acuerdan Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él, el Señor, te rescata del señorío del pecado y ahora sos su esclavo. Esta declaración de lealtad solamente es propia de un creyente genuino, porque solamente los creyentes genuinos se rinden de verdad al señorío de Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es esto una confesión nomás, es una vida que ahora se ha rendido por completo al señorío de Cristo. De nada me sirve que vos digas, sí, yo digo que Jesús es el Señor, pero seguí viviendo la vida como vos querés. Solo un creyente genuino es aquel que confiesa que Jesús es el Señor, pero a partir de una convicción interna,
por la cual ahora su vida la rinde ante Él. Toda su vida. No parcialmente, no la parte que quiere, toda su vida se rinde a Él. Con respecto a esto, MacArthur dice, muchas personas reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor del universo. Pero Pablo está hablando acerca de la convicción profunda, personal y duradera que se requiere para confesar sin reserva ni condiciones que Jesús es el Señor. Es decir, está dispuesto a confesar que Jesús es el Señor soberano, quien gobierna al creyente en su propia vida, que Jesús es la única persona en quien Él confía para su salvación y a quien se somete por completo. Esto es confesar que Jesús es el Señor. Pero también dice nuestro pasaje que se confiesa que Jesús es el Señor, pero también decía Deuteronomio que el mensaje está cerca de tu corazón. Esto es exponer una respuesta adicional que se espera del pecador. ¿Cuál? ¿Qué está diciendo Pablo a partir de eso? Que justamente el pecador crea de todo corazón en este mensaje, que justamente habla de Cristo. Y en particular el hecho de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. La respuesta del pecador que recibe la salvación es confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona la resurrección y no al sacrificio de Cristo? Yo creo que lo hace por dos motivos en este pasaje. Él en otro momento también habla de Cristo y del crucificado. En Corintios, por ejemplo, dice que ese era su mensaje. Pero acá él le pone énfasis en la resurrección. ¿Por qué? Primero, para darle a este evento, la resurrección de Cristo, la centralidad absoluta que tiene en el Evangelio. Una vez estudiando en un taller de predicación decíamos, si tendríamos que definir el Evangelio, ¿a qué pondríamos en el centro? Cruz y resurrección. Es la esencia del Evangelio. La resurrección de Cristo es la esencia del Evangelio. O sea, quien no cree en la resurrección no es salvo. Así de simple. Sin resurrección nuestra fe es vana, no existe, no sirve para nada. Pablo lo decía esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. A ver, si Cristo no resucitó, yo estoy parado acá para nada. Yo estoy perdiendo el tiempo y ustedes están perdiendo el tiempo si no creen que Jesús resucitó. Pero también a la vez, no creer en eso es sinónimo de no haber recibido la salvación. En Corinto había personas que no creían en la resurrección. Y entonces Pablo dice en versículo 34, capítulo 15 de Corintios, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está diciendo, algunos ahí no conocen realmente, no son salvos. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús resucitó. Entonces, por un lado, por eso, él habla de creer en la resurrección. Pero segundo, también, porque la resurrección fue el hecho que demostró que el plan de salvación fue consumado. Que las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, tienen sentido, son verdaderas. No fue solamente una expresión de deseo. Que realmente cuando él dijo consumado es, fue cierto. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la resurrección. Si no hubiera resurrección, no tendríamos el comprobante de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos. Pero justamente el Señor resucitó, testificando que Él era realmente Salvador del mundo y no un loco o un mentiroso, como decían los líderes religiosos. Justamente entonces darle relevancia a la resurrección no minimiza el sacrificio en la cruz, sino que lo realza y lo confirma. Justamente da certeza a nuestra justificación. Fíjense como dice Pablo en Romanos 4:25, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es el comprobante, es la confirmación tremenda que tenemos. Ahora, habiendo dicho esto, el apóstol concluye dando la razón de por qué es necesario confesar y creer. ¿Por qué dice él que hay que confesar
que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos? Bueno, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por creer de todo corazón en el mensaje de Cristo que se recibe entonces su justicia perfecta. Esto ya lo hemos visto bastante en Romanos. Es por medio de confesar que Él es el Señor que en definitiva se demuestra que es un cristiano de verdad. No hay otros medios, hermanos. La religión, como vimos ya anteriormente, no salva a nadie. Como vimos aquí también ahora, la religión tampoco salva a nadie. Solo la fe es el medio que Dios instituyó para llegar a la salvación. ¿Para qué? Para que sea entonces solo por gracia. Como vimos en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Ahora, en todo esto se puede entonces resumir la tercera verdad de por qué nadie se salva por medio de la ley, sino por la fe en Jesús. Porque la ley no nos da a Cristo, pero creer en su evangelio sí. Sí, es por medio de la fe que se recibe a Cristo, no por medio de la ley. La ley no nos puede dar a Cristo. Creer en el evangelio justamente es creer en Jesús, porque el mensaje del evangelio es el mensaje de Cristo. Nosotros en este tiempo no vemos a Cristo como lo vieron los discípulos, ni la iglesia del primer siglo. Y no lo vamos a ver hasta que Él vuelva o que vayamos a Él el día que muramos. No lo vamos a ver. Ya no están tampoco los apóstoles y nuestros hermanos de la iglesia primitiva para testificarnos acerca de Él. No tenemos hoy acá a Pablo para que nos diga Él resucitó o a Pedro para que nos diga. No lo tenemos. Pero aunque no lo tengamos, el Señor no nos dejó sin testimonio, hermanos. Nos ha dado el mensaje del evangelio para que al creer en ese mensaje recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal y como Señor de nuestra vida. Ese es el testimonio. Él no nos dejó sin testimonio, nos dejó su evangelio para que entonces creer en el evangelio es creer en Jesús. Sin este mensaje no hay esperanza de salvación para nadie. Y de eso vamos a seguir hablando en lo que viene, los siguientes capítulos. Así que no se pierda, vamos a seguir hablando sobre justamente el evangelio. Ahora, al concluir este pasaje, yo me la juego que seguro muchos cuando leyeron esta parte están pensando lo que han visto en muchas congregaciones evangélicas, ¿no? Cuando se cita el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y todo esto, justamente muchos piensan en muchas congregaciones evangélicas. ¿Por qué? Porque sé que muchos saben el mal uso de este pasaje para intentar justificar lo que se conoce como la oración del pecador. La confesión del pecador, ¿no? Como el texto dice que se confiesa para salvación, entonces se popularizó en estos últimos siglos, o el último siglo, la idea rara de que después de hablarle de Cristo a alguien, lo que había que hacer era hacerle repetir una oración, ¿no? Como acá dice se confiesa para salvación, entonces le hablamos el evangelio y una vez que lo entendió, ahora le decimos cosas así, mirá, repetí conmigo. Señor Jesús, el otro dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco, ¿no? Y así, ¿no? Reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz, y decíamos, bueno, Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, te invito, y me salve de mi pecado. Y bueno, la otra persona decía, ¿no? Y cuando terminaba de repetir esta oración, ¿qué hacía el que le decía, le hablaba? ¿Qué le decía? Bueno, ¿la repetiste? Sí. Bueno, ahora ya sos salvo. Vos lo escuchaste, me imagino eso, ¿no? ¿Has escuchado campaña evangelística donde se decía, bueno, ¿cuántos repitieron la oración? 100. 100 nuevos hermanos. ¡Ah! Estoy re contento. ¿Por qué? Porque 100 personas habían repetido la oración del pecador. Bueno, hermanos, el texto es claro en este sentido. Este texto no hace ninguna mención a repetir ninguna oración. De hecho, ningún texto dice que alguien tiene que hacerle repetir la oración a alguien o decirle que diga algunas verdades bíblicas. No hay ningún texto. No existe tal cosa como oración del pecador en la Biblia, como una práctica que la iglesia tendría que haber hecho. Miren en Hechos, vean Pablo predicando el evangelio y ellos le dicen, varones, entonces ¿qué haremos? Bueno, Pedro dice, repitan esta oración. No le dice nada que repita nada, le dice, arrepiéntanse.
y crean, nada más. No vemos a Pablo diciendo eso. Por siglos la iglesia jamás hizo repetir a nadie oración de nada. Eso no es bíblico. Esta práctica no solo que no es bíblica, sino incluso lamentable y peligrosa por el hecho de darle una seguridad falsa a una persona. Hay personas que se han ido de este mundo con la seguridad de que eran creyentes porque repitieron una oración. Es horrible. Bueno, si vos lo hacías, incluso si ahora tal vez lo estarías haciendo, bueno, te animo a que dejes de hacerlo. Dejá de hacerlo. Creo que es sabio que lo dejes de hacer. Incluso cuando tal vez quieras justificarte, pero decir, mirá, pastor, yo entiendo, bueno, pero sabés que alguna vez le hice repetir y después la persona vi que fue salva. Bueno, déjame decirte una cosa, la persona no fue salva por medio de esa oración, fue a pesar de eso en todo caso, pero no fue por eso. ¿Por qué no fue por eso? Porque mirá si una oración va a tener para poder salvar, cuando hemos visto claramente que solo Dios es soberano para salvar a cada pecador. ¿Y lo hace por medio de qué? ¿De la repetición de la oración? No, ¿qué dice nuestro texto? Es por la fe y por nada más. Por lo que también entonces te animo, te pido por favor que evites declararle, decirle a alguien que es salvo porque haga esta clase de oración. Porque solamente vas a traer confusión a la vida de esa persona. Y ¿sabes una cosa? Vos vas a ser el responsable de esa confusión. Pero creo que por otra parte hay una situación también muy triste, hermanos. La de muchos que tal vez se ríen, ¿no?, cuando decía esto. Porque saben, ¿no?, que son cuidadosos y dicen, no, yo no le hago repetir esta oración ni loco a nadie. Ya sé que eso no es bíblico. Yo ya lo entendí hace rato. Bueno, tal vez hay personas acá que dicen que no hacen este tipo de práctica, pero que tampoco evalúan la necesidad de que hay que testificar la palabra de fe, o sea, el Evangelio, lo que Pablo justamente estaba entregado, él estaba entregado a predicar el Evangelio. Bueno, muchos no están en eso. A ver, para que se entienda lo que quiero decir, hay muchos que cuando tal vez no van a una iglesia de visita o escuchan por ahí que alguien le dice, no, dice, ¡ay, cómo le hiciste repetir la oración del pecador! Pecador vos, ¿cómo vas a decir algo así? Eso no es bíblico, ¿no? Y se horrorizan cuando escuchan esas cosas. Hay gente que se horroriza por eso, lo cual, bueno, está mal hacerlo, pero que no se horrorizan por el hecho de que no le predican a nadie el Evangelio. Hay gente que entiende de que no es bíblico hacerle repetir la oración a nadie, pero que no predican el Evangelio. Que la realidad es que esta clase de personas, hay muchas personas así como esta que se horrorizan de esas personas que hacen repetir la oración, pero déjame decírtelo con franqueza y capaz que suene dura. No le llegan ni a los talones a esa gente en el fervor que tienen esas personas por predicarle el Evangelio a otro. Ah, pero para vos está malo. Sí, está mal lo que hacen, quizás hacerle repetir la oración a alguien, pero no ven vos ni un poquito del fervor que esa gente tiene por predicar el Evangelio. Y eso está peor. Mi pregunta es, ¿no te da vergüenza tomar a menos a otros cristianos porque seguramente están equivocados con esto y no se dan cuenta? Y que vos tengas un entendimiento claro y no evangelizar a la gente, ni siquiera a la gente que te rodea. ¿No te da vergüenza no haber evangelizado al menos a las personas cerca de tu barrio o a los que tenés cerca tuyo? Que en tu trabajo ni sepan que soy evangélico porque no les he dicho nada del Evangelio. Entonces antes de horrorizarte, porque de eso primero no te da vergüenza en vos no hacerlo, de predicar el Evangelio. ¿De qué te sirve tener entendimiento de esto si no hay un anhelo constante en tu vida de testificar al otro de Cristo? ¿De qué te sirve comprender bien las cosas si no las vas a compartir con otro? Al terminar este sermón quiero hablarle a aquellos que me escuchan y que todavía están sin Cristo. Tal vez haya personas que nos están mirando por online, tal vez alguien que está aquí, todavía está sin Cristo. Mirá, las justicias de las cuales se hablaba hoy, ¿no?, personificadas, te hablan a vos también. Una de las justicias, la que es por medio de la ley, te promete que si haces todo bien, tal vez puedas hacer algo por vos, ¿no?
Tal vez te dice eso, mirá, si haces todo bien, por ahí puede haber de salvarte. Ahora, sé honesto, ¿podés cumplir con eso que te pide? ¿Podés hacer bien siempre todas las cosas? ¿Será que a partir de ahora, voy a decir, bueno, antes no, pero ahora que me dijo eso, bueno, a partir de ahora voy a empezar a ponerme las pilas? Mi pregunta es, ¿cómo, ahora que entendés eso, que decís eso, bueno, ¿cómo ha sido antes tu vida? En los años anteriores. Un desastre. ¿Por qué sería diferente ahora? ¿Por qué ahora sí te pondrías las pilas y antes no? Y ponele, que ahora sí te va a hacer todo diferente y te vas a poner las pilas y va a hacer todo bien. El problema es, ¿qué vas a hacer con tu pasado? Con todas las veces que hiciste mal. ¿Se puede borrar todo eso, esconderlo bajo la alfombra y que Dios no se dé cuenta? ¿Se puede hacer eso? ¿Dios será ciego para no darse cuenta de todas las cosas malas? El Dios que está sobre todo y que nos mira todo el tiempo y que sabe todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Lo podemos engañar en cuanto a nuestro pasado? Pero también la otra justicia, la que es por medio de la fe, te da otro mensaje. ¿Qué te dice esa otra justicia? Te dice que sos un pecador, que ni antes ni ahora puedes cumplir con todos los mandamientos, que es justo que Dios te haga pagar tu maldad mandándote al infierno por toda la eternidad, porque sos responsable por haberle dado la espalda a Dios. Pero esa justicia te dice algo más. ¿Qué dice? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, que vivió como todos nosotros, pero que a diferencia del resto de la humanidad, Él nunca pecó, que todo lo hizo perfecto, de principio a fin, pero que en un acto de misericordia que solo se puede explicar por el gran amor que Dios tiene por el mundo, se ofreció como sacrificio en tu lugar. Él cargó con la culpa que todos tus pecados merecían y ahora puede otorgarte la justicia necesaria para que Dios te perdone absolutamente todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Cómo se puede recibir eso? Por medio de creer en Él, de que confíe de todo corazón que su obra completa alcanza para salvarte. Y que confieses, o sea, reconozca de verdad que Él es el Señor, o sea, la autoridad máxima sobre tu vida. Tan simple como eso, pero a la vez tan difícil para aquel que no se quiere arrepentir y que pretende seguir viviendo a su manera. La pregunta finalmente que quiero hacerte es eso. ¿A cuál de estos dos mensajes te vas a aferrar? ¿Al primero o al segundo? Vení a Cristo hoy, no esperes más. Señor, te doy gracias por tu palabra que habla de una manera preciosa a nuestras vidas. Te ruego que podamos meditar en esto y realmente nuestro corazón se inflame al pensar en este Salvador tan grande que es Cristo. Te ruego que miremos a Él cada vez que nos encontremos en una situación tan difícil de soportar. Que cada momento miremos a Cristo como nuestro Salvador perpetuo. Señor, te ruego por aquellos que están aquí y no te conocen, que hoy al entender el Evangelio puedan aferrarse a esa verdad de que necesitan un Salvador como Cristo. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, rogándote finalmente que bendigas este tiempo de alabanzas, que vos puedas ser glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.